Hola, bienvenidos al video tutorial número 17 de Tú frente al mundo. Con seguridad, durante todo este capítulo ya has aprendido conceptos como verticalidad, direccionalidad. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Entonces, ahora, con total sinceridad, te voy a pedir que contestes a las siguientes preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Cierras tu cuerpo mientras hablas? ¿Junta los brazos con tu tronco o te metes las manos en los bolsillos? Ya habíamos hablado de algo similar cuando estábamos en el capítulo dedicado a las manos. Recuerda ese principio que hablaba que las extremidades deben estar siempre separadas del tronco, o hablándolo como una de las características que tienen las personas extrovertidas. Entonces la pregunta te lleva a ello. ¿Tú sueles separar adecuadamente extremidades inferiores y extremidades superiores de tu tronco, o por el contrario mantienen muy pegados hasta el punto de llevar las manos siempre a los bolsillos? ¿Cuál es tu caso? Sabes que puedes responder con un sí o con un no. Si respondes con un sí, o sea, si me estás diciendo que cierras el cuerpo mientras hablas, creo que es una gran oportunidad para que comencemos a trabajar la extroversión comunicativa. Y si has dicho que no, pues bien por ti. Miraremos en qué puntos específicos de ese aspecto de la comunicación debes entonces trabajar. Vamos ahora a pasar con la pregunta número 2. Pareciera que tu cabeza, extremidades o tronco evitan al público y se dirigen hacia otro lado. Principio de inclusión. ¿Lo recuerdas? Entonces, la zona ventral de tu cuerpo, que es la zona de adelante de tu cuerpo, ¿qué está pasando cuando comunica? ¿Es como si evitaras a tu público, o por el contrario, lo confrontas cuando tú te comunicas? ¿Cuál es tu caso? Si respondes que sí, por consiguiente, entonces hay que trabajar el principio de inclusión. El trabajo de este principio de la comunicación no verbal te llevará, por decirlo así, mágicamente a entrar en conexión con tu público. Practícalo y te darás cuenta. Si por el contrario has dicho que no, que ese no es tu caso, bueno, otra vez bien por ti, vamos a seguir trabajando. Pregunta número 3. ¿En tu expresión corporal te expresas introvertido, introvertida, o extrovertido o extrovertida? Yo creo que ya no es necesario que me preguntes, profe Isra, pero ¿cómo voy a saber si mi expresión corporal es introvertido o extrovertida? ¿Verdad? Yo creo que ya lo sabes, porque en este momento ya dominas todos los principios que rigen la extroversión corporal. Entonces, pregúntate, y si necesitas la ayuda de alguien que te observe, pues pídela. O también, como siempre te lo he dicho durante este curso, puedes grabarte y observarte tú mismo o tú misma. Por consiguiente, ¿es tu expresión corporal introvertido o extrovertida? Aquí vale aclarar que dentro del concepto de este libro no estamos diciendo que una expresión sea mejor que la otra, ni porque seas introvertido o introvertida estés mal. Yo creo que es muy claro dentro del concepto de este libro. Lo más importante es que tú reconozcas cuál es tu expresión para que sepas a darle el mejor uso. Sobre todo cuando estás en los escenarios públicos, los escenarios sociales, o en esos momentos o contextos en los que debes comunicar tu idea. Ya sabemos cómo la extroversión comunicativa facilita muy bien que tu mensaje pueda ser llegado de una manera más asertiva a tu audiencia. Conozco el caso de muchas personas que en su expresión cotidiana son introvertidas, pero que cuando llegan a un escenario se transforman. ¿Ese podría ser tu caso? Vamos con la pregunta número 4. ¿Te proyectas pequeño, pequeña o grande? Esta pregunta creo que es muy diciente y podría ser de cierto modo una pregunta delicada. ¿Te proyectas pequeño o pequeña, o te proyectas grande? ¿Te haces mínimo o mínima, o te haces grande cuando estás comunicando? Hay una frase que a mí me marcó desde que comencé en mi camino como entrenador, que me la compartió una mujer muy muy sabia y que marcó mi vida, y te la quiero compartir. Si tú estás llamado o llamada para grandes cosas, ¿por qué te haces tan pequeño o tan pequeña? Siguiente pregunta. ¿Dominas el escenario o no sabes qué hacer cuando estés en él?
Recordamos los principios como principios de invasión, o sea, la capacidad que nosotros podemos tener para dominar el escenario y para hacerlo nuestro cuando estamos comunicando. No que el escenario se vuelva como un enemigo que no sepamos para dónde movernos. Al contrario, nosotros somos quienes dirigimos el espacio. Y obviamente, y por consiguiente, dirigimos la atención de quien nos ve hacia donde nosotros los queremos llevar, ¿verdad? ¿Cuál es tu caso entonces al respecto? Si tu respuesta nos dice que no sabes dominar el escenario, creo que los ejercicios que van a venir en la plataforma empoderaticomunica.com dedicados a este aspecto de la comunicación sí que te van a favorecer. Tenlos muy en cuenta, ¿ok? Siguiente pregunta, vamos con la pregunta número 6. ¿Puedes identificar a un expositor que posee extroversión comunicativa? Muy coherente con el objetivo del test Tú frente al mundo. Para mí es muy importante que tú te observes, que tengas conciencia de ti mismo, de ti misma. Hablamos siempre de propiocepción, ¿lo recuerdas? Pero también es muy importante que observes el mundo, porque sabes que en el equilibrio de esas dos cosas está el éxito en tus presentaciones públicas. Puedes detectar, cuando ves a alguien, tanto en una pantalla como en la vida real, tú puedes detectar si esa persona tiene extroversión comunicativa, si esa persona se desenvuelve. ¿Cómo lo sabes? Puedes también identificar los principios de comunicación que hemos trabajado en este capítulo, identificarlos en esa persona, a saber, puedes identificar que esa persona tiene una verticalidad correcta, o puedes identificar que esa persona tiene una relación tronco-extremidades correcta, o puedes identificar que esa persona usa el principio de la inclusión con el público y con el espacio, el principio del contacto. Qué bonito que ya podamos hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Si respondes que sí a esta pregunta, o sea que puedes identificar, creo que has sido muy buen alumno o muy buena alumna. Si respondes que no a esta pregunta, yo te recomiendo que vuelvas a leer este capítulo y que el contenido que aquí aprendas lo apliques en tu vida real, en tus procesos de observación cotidiana. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Eres consciente del impacto de tu comunicación visual a través del lenguaje de tu cuerpo? Esta pregunta creo que resume o sintetiza todo este capítulo y de hecho los últimos capítulos en los que hemos trabajado la comunicación visual. ¿Eres consciente del impacto de tu comunicación visual? Entonces, ¿le prestas atención a tu comunicación visual? Ya creo que sabemos qué es la comunicación visual, ¿verdad? Entonces, ¿eres consciente de ello? Al saber que para el ser humano la comunicación visual tiene un impacto grande y profundo, ¿tú lo usas a tu favor en tu comunicación? Por consiguiente, temas como tu imagen personal, tu postura, el uso y el dominio del espacio, la forma como te relacionas con los demás, tu expresión corporal, tu comunicación no verbal, ¿tienes en cuenta todos esos aspectos? ¿Los haces tuyos? ¿Los usas a tu favor? Creo que si dices que sí, es porque ya estamos en un nivel bastante avanzado. Me gustaría saber en términos de práctica cómo te está yendo al respecto. Si dices que no, no es de qué preocuparse. Sin embargo, vamos a seguir trabajando entre tú y yo para que estos principios sean aplicables en tu vida cotidiana. Vamos con la siguiente pregunta, la última, la número 8 de este test. Pregunta número 8. ¿Tienes la capacidad de reconocer los estados internos por los que te tornas introvertido, introvertida o extrovertida? Ahora vamos con una pregunta muy hacia ti. Una pregunta que apela a la subjetividad. Y más que a la subjetividad, es a la conciencia de ti mismo, de ti misma. ¿Tú reconoces esos estados internos que haces que tu expresión corporal sea introvertida o sea una expresión extrovertida? Lo habíamos hablado y hemos dado muchos ejemplos durante este capítulo. Cuando tenemos frío, por ejemplo, los días lluviosos, ¿cómo tiende a ser nuestra expresión corporal? Naturalmente introvertida, sentimos frío. Por consiguiente, principio de extremidades tronco, ¿lo recuerda? Hay una sensación de querer juntarnos o volvernos más pequeños de lo que realmente somos. Pero tú reconoces los estados internos, por ejemplo, los días en los que estás triste, que vas caminando por una calle y estás triste. ¿Cómo es la expresión de tu cuerpo? ¿O reconoces cuando tu cuerpo se modifica hacia una expresión extrovertida? ¿Reconoces la razón por la que se modifica? ¿Por qué será? ¿Será que te dio una dosis de alegría?
y por consiguiente te haces más grande y más enérgico o enérgica. O será, por ejemplo, que te gusta una persona que ves y tu cuerpo se amplía por consiguiente. Bueno, este capítulo creo que es uno de los capítulos que más se centra en aspectos de la comunicación no verbal en todo el libro Empodérate y Comunica. A mí particularmente me gusta muchísimo este capítulo. Así que solo tú puedes responder correctamente a la pregunta número 8. Si tienes la capacidad de reconocer los estados internos, bien por ti, te felicito. Lo más importante dentro de un proceso de desarrollo personal es que agudicemos la capacidad de auto-observarnos. Si has dicho que no los reconoces, entonces te invito con urgencia a que comencemos a trabajar en ese aspecto. Siempre digo que no hay que vivir por vivir o caminar a ciegas. Lo más importante es aprender a ser muy consciente de cada una de las acciones que tomamos y las acciones que hacemos. Por consiguiente, te invito a seguir trabajando ese aspecto en tu proceso personal, la capacidad de auto-observarte. ¿Esto con qué fin? Yo creo que el avatar de este capítulo lo resume perfectamente. El avatar del dominio. Al principio, cuando mi diseñadora gráfica usó mi propia imagen para crear este avatar, yo no estuve como tan de acuerdo. Bueno, finalmente ella me convenció, posteriormente te explicaré cómo lo hizo. Sin embargo, este avatar, el avatar del dominio, me gusta muchísimo. No por el personaje que está acá, independientemente, sino por lo que significa el entorno. Si observan este entorno tan bonito y tan bien diseñado, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de volvernos uno con el espacio que nos rodea, espacio y contexto en el que vivimos, en el que debemos aprender que nosotros, de una u otra manera, somos los que tenemos una injerencia sobre ese contexto y ese espacio. Y eso lo hablo desde el punto de vista metafórico. No solamente es tener un dominio físico sobre las cosas, sino que tu propio dominio va a permitir que haya un mejor dominio también del contexto y el espacio que te rodea. De ahí radica tu verdadero poder. La interpretación de este avatar nos dice: el control del propio cuerpo y la interacción con espacios, personas y contextos. Desarrollar la capacidad para desenvolverte en todo tipo de escenario. Poder personal absoluto. Te invito a que sigamos en la lectura del libro, sigamos en el trabajo ahora del capítulo 18. Y no menos importante, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido lo que va la historia paralela, la historia de Jacobo? Y precisamente en los problemas en los que se metió durante este capítulo. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué le pasará a Jacobo? Eso lo veremos en el siguiente capítulo.